Hola, muy buenos días, qué gusto saludarle. Bienvenidos todos a esta tercera clase de nuestro curso de la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios. Hemos estado estudiando esta hermosísima carta, tenemos dos clases ya y hemos terminado el capítulo número 1. El objetivo de la clase del día de hoy, que es nuestra tercera clase, es poder abarcar el capítulo 2 y el capítulo 3. Así que acompáñenme, por favor, abra sus Biblias, abra su Biblia en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 2, capítulo 3. La clase anterior estuvimos estudiando el capítulo 1, en donde veíamos cómo es que Pablo habla acerca de la importancia de la unidad. Y Pablo mencionaba y Pablo decía que la división en la iglesia es un tema muy difícil, es un tema que siempre va a generar al final una división, pero mencionábamos en la clase anterior que todo esto se traduce en una fidelidad incorrecta. De la fidelidad incorrecta nace de una contienda, desunión, de desunión de divisiones, y de las divisiones, pues hablar cada quien lo mismo. Eso fue lo que estudiamos en la clase anterior. Le invito a que, si no tuvo la oportunidad de verlo, revise esa clase. Y hablábamos entonces de que la división en la iglesia, ¿cómo se vence? Pues solamente entendiendo que hemos sido escogidos en Él, no por nuestro conocimiento, no por nuestra capacidad, no por nuestra identidad, sino porque fuimos escogidos en Él, en Cristo Jesús. Él es nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Ok, ahora ayúdeme por favor y abra su Biblia en el capítulo número 2 de primera carta a los Corintios para que lo estudiemos. Recuerde que este es nuestro bosquejo, este que está aquí presentado al frente, y estamos estudiando esta parte de división en la iglesia. Pero bueno, vayamos entonces al capítulo número 2. ¿De qué nos habla el capítulo número 2? Bueno, primeramente nos empieza a enseñar acerca de Jesucristo. ¿Por qué acerca de Jesucristo? Bueno, si Pablo está diciendo que no debe haber división en la iglesia, entonces Pablo nos dice, mira, la forma correcta en la cual vamos tú y yo a evitar la división es entendiendo quién es Jesucristo y entendiendo a Jesucristo. Acompáñenme por favor en el capítulo 2. Dice, así que, hermanos míos, cuando dice así que, está haciendo la conexión con lo que ya estudiamos en la clase anterior. Así que, es decir, todo lo que ya te enseñé, acuérdense que está hablando de que Dios no nos escogió por ser lo mejor, por ser sabios, por ser poderosos, por ser fuertes, por ser entendidos, por ser nobles. Dios no me escogió por eso. Dios escogió a lo vil y lo menospreciado, a lo que no es, para avergonzar a lo que es. Ok, entonces, a lo necio de este mundo. Después de este argumento, Pablo dice, así que a causa de esto, de este argumento que te estoy mencionando, a causa de este argumento que tú estás viendo, así que, hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con palabras, con excelencia de palabras o de sabiduría. Claro, Pablo está diciendo, ustedes no son sabios, no todos ustedes son sabios, no todos ustedes son nobles. Y la mejor evidencia es que cuando yo fui a predicarles el Evangelio, no les hablé sabiduría, no les hablé palabras de excelencia, porque ustedes no son eso. Versículo 2, porque me propuse de no saber nada entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Este pasaje, el versículo 2, nos da un entendimiento muy claro de lo que es el Evangelio. Pablo era exageradamente claro en explicar qué es el Evangelio. Y Pablo dice aquí en el versículo 2, mira, lo que yo les fui a predicar no fue la prosperidad, lo que yo les fui a predicar no fue otra cosa, sino solamente a Jesucristo. Versículo 2. A Jesucristo y a o sea, Jesucristo crucificado. Eso es el Evangelio. Y en varias cartas Pablo hace énfasis en esto. Y no solamente Pablo, Pedro, la Biblia, toda la Biblia.
el énfasis es Jesucristo. Dios quiere bendecirme, por supuesto, pero el Evangelio no es la bendición de Dios. Dios quiere prosperarme, por supuesto, pero ese no es el Evangelio. Dios quiere que mi vida sea restaurada, que mis problemas sean solucionados, por supuesto, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo. Como dice Primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna. Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores. Esto es el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo. Y aquí claramente lo dice Pablo. Dice, el Evangelio es Jesucristo. No hay otro, no es otro. Es Jesucristo el Evangelio. Y vemos que continúa acerca de esta enseñanza. Ahí está, la predicación que yo he dado es Jesucristo. Versículo 4, mis palabras ni mi predicación fue con palabras persuasivas humanas de sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Es muy lógico. Pablo dice, si tú no eres sabio, Dios no te llamó por ser sabio, ¿por qué Dios te tiene que convencer con palabras de sabiduría? Si tú no eres noble, ¿por qué Dios te tiene que convencer a través de la nobleza? Si tú no eres si tú no eres un hombre poderoso, ¿por qué Dios te tiene que convencer a través del ser poderoso? No, es a través del poder de Dios, a través del poder de Dios. Y luego dice, esto está bien bonito, a mí me encanta. Sin embargo, versículo 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que no han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, de los principales de este siglo que perece. Pablo lo que está diciendo es, Dios no te alcanzó a través de palabras de sabiduría, pero hay sabiduría. O sea, el hecho de que estoy diciendo que Dios no te alcanzó a través de las palabras de sabiduría, no significa que no hay sabiduría en Dios. No, sí hay sabiduría. Tan sabiduría hay profunda de Dios que en el versículo 7 lo presenta como un misterio de Dios. Mas hablamos, versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pablo está hablando de un misterio de Dios. Alguna ocasión lo mencioné en una predicación y lo vuelvo a mencionar. La Biblia habla de misterios. Pablo específicamente habla acerca de misterios. Hebreos también. Pero Pablo en varias ocasiones habla de misterios. Ahora, de acuerdo a Pablo, ¿cuáles son esos misterios de Dios? Aquí en el versículo 7, ya nos mencionó que hay misterios. Dice, Dios tiene misterios. Acuérdense, por favor, cada vez que Pablo habla de misterios, está hablando de situaciones o de cosas o de verdades que en el pasado estaban ocultas, pero que nos han sido reveladas. Sí son misterio, pero Pablo dice, eran misterio en el pasado porque no lo sabíamos, pero ahora Dios las ha revelado. Ahora las entendemos. Y Pablo está hablando aquí acerca de un misterio. ¿Cuál es el misterio del que Pablo está hablando? En el versículo 7 ya nos dijo, hay un misterio. ¿Cuál es este misterio? Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Hay un misterio de Dios, una sabiduría oculta, de la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué es aquello o quién es aquel que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria? Jesucristo. Jesucristo es el mayor misterio de Dios, la mayor revelación de Dios. Y aquí está, versículo 8, sigue hablando de este misterio, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Nadie conoció, o sea, los príncipes, los nobles, porque tú te jactas de ser noble, ya lo vimos en el capítulo anterior, tú que te jactas ser noble, ningún príncipe de este siglo ha entendido o conoció este misterio.
porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, ¿cuál es este misterio? La salvación a través de Jesucristo. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ok. Este pasaje del capítulo 9 es importante darle el contexto correcto y necesario. La mayoría de las personas lo utilizamos para hablar de la bendición de Dios, y no es incorrecto, está bien. O sea, es bueno utilizar este pasaje tratando de referirnos a la bendición de Dios, y es adecuado. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Dios tiene preparado para mí muchas cosas, Dios tiene preparada para mí muchas bendiciones, y es verdad. Pero ¿a qué está haciendo referencia? Número uno, Pablo está haciendo referencia a una porción que parecería que es una porción de un documento antiguo, pero que nosotros no tenemos. Número uno. Número dos, Pablo está haciendo referencia, acuérdate, al misterio de Jesucristo. Entonces, cuando está hablando acerca de esto, no ¿de qué está hablando? No de lo que Dios me va a bendecir, como muchos lo aplican, ¿no? Dios tiene preparadas grandes cosas para mí. Está bien la aplicación, pero no es lo que inicialmente y estrictamente el pasaje quiere decir. Lo que el pasaje está diciendo es Jesús, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado. Jesucristo estaba preparado para nosotros. Y Pablo está diciendo, la gente ni se imagina, ni se imaginaba qué es aquello que Dios tiene preparado para los hombres. Nunca lo vieron, nunca lo oyeron, nunca lo pensaron. Fue Jesucristo. ¿Por qué digo fue? Porque fue revelado. Era misterio en el pasado, pero ahora fue revelado. Y sigue hablando de esta revelación. Tan es así que en el versículo 10 lo confirma y empieza entonces a enseñarnos aquí en el versículo 10. Dice, pero Dios la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y empieza a hablar de los aspectos espirituales. Este misterio Dios nos lo reveló en el Espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? No es tu sabiduría, no es tu nobleza, no es tu valentía lo que te trajo al conocimiento de Dios. Fue la revelación espiritual del Padre, de quién es Jesucristo. Esa es la respuesta. Es decir, lo hemos dicho en otras ocasiones y importante es repetirlo continuamente. El hombre es incapaz por sí mismo de salvarse y de acercarse a la salvación. Es Jesús, es Dios el que revela al hombre quién es Jesucristo y nuestra necesidad de restaurar nuestra relación con Dios, nuestra condición pecaminosa. Y ya lo vimos en el capítulo 1, versículo 30, versículos antes, cuando dice que Dios hizo a Jesucristo para nosotros sabiduría. ¿Cómo viene esa sabiduría? No a través de una sabiduría humana, sino a través de una sabiduría espiritual, de una revelación de parte de Dios de quiénes somos y de qué es lo que necesitamos. Es lo que está diciendo Pablo acá. Dios nos la reveló por el Espíritu, no por sabiduría humana, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu de este mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con la que se enseña del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahí está. Pablo termina en esta parte de dar esta explicación increíble, pero tan lógica, respecto de Jesucristo, la mayor revelación
de Dios es Jesucristo, es un misterio que estaba oculto en el pasado, pero que Dios lo reveló. Y no es el único pasaje en el que lo explica. Y Pablo dice, ¿y cómo nos fue revelado Jesucristo? ¿A través de sabiduría humana? No. ¿A través de los príncipes? No. ¿A través de la fuerza? No. A través del Espíritu. Porque es el Espíritu de Dios el que nos reveló a nuestro espíritu y nos hizo entender quién es Dios. ¿Quién es Dios? Ese es el énfasis que está utilizando aquí Pablo. Oye, pero ¿y esto qué tiene que ver con la parte de división en la iglesia? Porque venía hablando de la división de la iglesia. Sí, y no te pierdas de esta parte de que Pablo está hablando de la división en la iglesia. Porque Pablo continúa la enseñanza. No hemos dejado el tema de la división en la iglesia. Todavía seguimos viendo este tema de división en la iglesia. Y Pablo empieza a explicar, y voy a continuar ahí más adelante, habla de entender algo espiritual, y Pablo después empieza a hablar algo impresionante. ¿Qué es aquello que empieza a explicar Pablo? Empieza a hablar de los aspectos carnales, cómo una persona carnal nunca va a entender la parte espiritual. Dice, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo cuando habla del hombre natural? Que entender la revelación de Dios es algo espiritual. Es algo espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pablo termina su argumento diciendo, mira, nosotros entendemos quién es Jesucristo porque nos fue revelado espiritualmente. ¿Recuerdas que en el pasaje 1 te dije, a ver, ¿por qué? En el capítulo 1 Pablo dice, ¿por qué hay divisiones entre ustedes? ¿Por qué piensan cada quien cosas diferentes? A ver, ¿todos ustedes fueron llamados aquí? ¿Todos son nobles? ¿Todos son sabios? ¿Todos son poderosos o valientes? No, ok, entonces Dios no te llamó por eso, Dios no te llamó por ser noble, Dios no te llamó por ser sabio, Dios no te llamó por ser valiente. Recuerda que el contexto en el que está escribiendo Pablo es que en la iglesia de Corinto había división. ¿Por qué? Porque había algunos, entendemos, que eran nobles, que eran sabios, que eran poderosos, es decir, probablemente estaban en el ejército, y que se sentían superiores a aquellos que no lo eran. Y Pablo dice, a ver, espérame, no, Dios no llamó nada más a... ¿Son todos nobles? Cuando dice son todos, significa, hay algunos que sí lo son. ¿Son todos nobles? No, algunos sí, pero otros no. ¿Son todos poderosos? Algunos sí, otros no. ¿Son todos sabios? Algunos sí, otros no. Ok, pero Dios no te llamó por eso. Dios no te llamó por ser noble, por ser sabio, por ser poderoso. No te llamó por eso. Dios te llamó por su misericordia. Y la mayor evidencia de esto es que este misterio de Dios, la revelación de este misterio de Dios, no fue a través de sabiduría humana, no fue a través de los príncipes o de la nobleza, fue a través de una revelación espiritual de Dios a nuestro corazón, del Espíritu de Dios al espíritu del hombre. Así es como entendimos quién es Jesucristo, la revelación de Dios. Jesucristo que había sido preparado desde los siglos anteriores a nosotros. Jesucristo había sido preparado para ser entregado por nosotros. Y ese es un misterio de Dios. Cosa que ojo no vio, nadie lo vio, nadie lo entendió, nadie pudo pensarlo, no es cosa de sabios, pero Dios lo tenía preparado para nosotros de antemano. No tiene nada que ver tu posición, tu conocimiento, tu sabiduría. Por lo tanto, ¿dónde está la división? Tú que eres noble, tú que eres poderoso, tú que eres sabio. Tú no recibiste la revelación de Jesucristo por tu nobleza, por tu sabiduría, por tu conocimiento, por tu poderío.
fue por la revelación de Dios. Entonces, ¿por qué te jactas? Y justo ese es el énfasis del capítulo 3. ¡Jua! Está hermosísimo. ¿Cuál es el énfasis del capítulo 3? Acompáñame, por favor, al capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, o sea, cuando dice de manera que yo, esta expresión de manera es por todo lo que ya te mencioné, de acuerdo a todo lo que ya te dije, considerando lo que ya te dije, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo, después de toda esta lógica, dice, a ver, Dios nos fue revelado por sabiduría no humana, sino por sabiduría espiritual. El Espíritu nos reveló a Dios. Y esto no es una sabiduría humana. Esto no es algo carnal, esto es algo espiritual. Pero, capítulo 3, ¿saben que ustedes son unos carnales? ¿Pero por qué? Espérame, y los de la iglesia de Corinto dicen, ¿pero por qué? Espérame, ¿cómo voy a ser carnal yo? Pablo, ¿no has visto mi iglesia? Pablo, ¿no has visto el crecimiento? Y Pablo dice, sí, son carnales. ¿Sabes por qué? Porque estas divisiones, versículo 3, estos celos, estas contiendas y estas disensiones, es un reflejo de tu carnalidad. La división es reflejo de la carnalidad. Déjame sacar aquí una frase de esas frases que luego nos sacamos, que diríamos, la división, déjame leer el versículo 3. Los celos, las contiendas, los pleitos, las divisiones son directamente proporcionales a tu carnalidad. Los celos, las divisiones, las contiendas son directamente proporcionales a la carnalidad de la persona o de la congregación. Eres una persona o hay una persona que tiene celos, ya estamos hablando de la iglesia, ¿ok? Por favor, entendamos. Hay celos ministeriales, hay pleitos y problemas entre ministerio, hay disensiones y pleitos entre personas en la iglesia por yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos. No, yo soy de la primera, yo soy de la segunda iglesia. No, yo soy de los fundadores. Yo no soy de los fundadores, pero yo soy de los que más ofrendan. Yo soy de este ministerio. No, yo soy de... Ok, Pablo dice, la cantidad de pleitos, de disensiones, de celos, de divisiones es directamente proporcional a tu carnalidad. Y aquí viene la pregunta incómoda, totalmente incómoda, pero necesaria. ¿Qué tanto pleito, celo, contienda y división hay en nuestra iglesia? Por cuestiones ministeriales, por cuestiones de trabajo. Como dice Corintios, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, no, yo apoyo este ministerio, yo apoyo no, yo apoyo el otro, no, esos ni les hagas caso, no trabajan. ¿Qué tanto celo hay? ¿Qué tanta división hay? ¿Y sabes por qué es importante saberlo? Porque eso es un reflejo de la carnalidad de la iglesia, de la congregación.
¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Porque es lo que Pablo está diciendo. Dice, esto no es otra cosa que un reflejo de la carnalidad. Ustedes son unos carnales, dice Pablo. Son unos carnales, porque en la división hay carnalidad. Y Pablo termina, deja esta parte y continúa y dice, mira, es incorrecto que haya esta carnalidad. Entonces, no construyas la iglesia, no construyas tu trabajo ministerial, no construyas tu servicio a Dios, no construyas tu vida cristiana sobre la carnalidad. Si tú trabajas en la iglesia y lo que te mueve a trabajar es la división, el celo, la contienda, las disensiones, entonces estás trabajando sobre carnalidad. Si tu trabajo ministerial es sinónimo de vamos a hacer las cosas diferentes a como lo hacen ellos, o vamos a demostrar que hacen ellos, si muy en el fondo tu mayor déjame ponerlo así, tu mayor deseo, si muy en el fondo hay gratificación en ti cuando a alguien de la iglesia le va mal y se demuestra que él estaba mal y que tú estabas bien, estás construyendo tu vida cristiana, tu servicio a Dios, tu ministerio, la estás construyendo sobre la carnalidad. Y hermano, perdóname, pero no me puedes decir que no hay personas así en las iglesias. ¿Cuántas divisiones hemos visto? ¿Por qué? Por esto que está explicando Pablo. Por esto mismo que está explicando Pablo. ¡Qué impresionante! Ahora, déjame pasar al siguiente versículo. Estamos precisamente en el versículo 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo lo que está diciendo es, Dios me dio la oportunidad de edificar, Dios me dio la oportunidad de ser el arquitecto. Y yo como arquitecto puse el fundamento. Ahora, el fundamento, ¿cuál es el fundamento? Pablo ya lo explicó. Y lo vuelve a explicar acá, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Dios te quiere bendecir y te quiere prosperar. No, ese no es el fundamento. Dios te quiere hacer feliz. No, eso no es el fundamento y eso no es el evangelio. Dios te quiere poner a las alturas y te quiere llevar a gobernar y te quiere llevar a tener influencia. No, ese no es el fundamento. Ese no es. Pablo es muy claro y dice, nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. Punto. No hay una forma en la que tú te confundas, no hay una forma en la cual tú percibas que Pablo quiso decir algo diferente. Es muy claro, tan claro que en una sola oración, claramente Pablo dice, no hay otro fundamento, el fundamento que yo, Pablo, establecí es este, Jesucristo. Pablo estableció el fundamento por la gracia de Dios, fíjate bien, versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, es decir, Pablo no es el fundamento. Pablo nunca dijo yo soy el fundamento, mucho menos Pedro. Pedro tampoco dijo yo soy el fundamento. Pablo dice yo fui llamado como perito arquitecto, yo fui llamado para establecer el fundamento. Y Pedro también lo dice, yo establecí el fundamento. Los apóstoles establecieron el fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento? Jesucristo. No es Pablo, no es Pedro, no es la iglesia, es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. Y Pablo lo establece claramente, dice, a ver, construye no sobre la carnalidad,
construye no sobre la división, no sobre la contienda, sino sobre Jesucristo. Y luego empieza a hablar algo impresionante acerca de las obras. Ahora sí, versículo 12. Y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno será pasada por el... y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Voy a terminar el pasaje. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ok. Cuando la Biblia habla de fuego, casi siempre nosotros lo relacionamos o se relaciona con juicio. ¿Ok? Fuego es juicio. Pablo lo que está diciendo aquí es, mira, en las iglesias, le dice a los corintios, en la iglesia, el fundamento es Jesucristo. Yo no establecí un fundamento diferente. El fundamento es Jesucristo. Ahora, sobre este fundamento, tú vas a construir. Y alguien le dirá a Pablo, oye Pablo, pero espérame, yo conozco a alguien en la iglesia que, híjole, te puedo asegurar que lo que hace, lo hace por celos, lo hace por contienda. Lo que dice acá es un carnal, porque todo lo que está haciendo, lo está haciendo de manera contenciosa. Solamente está peleando con el otro pastor, está peleando con el otro ministerio, está peleando con el otro hermano, está peleando con la otra posición, está peleando con la otra denominación. O sea, y Pablo dice, a ver, espérate, tú tranquilo, que cada quien construya. Algunos van a construir o a edificar con oro, con plata y con piedras preciosas. Y otros van a edificar con madera, con heno y con hojarasca. Tarde o temprano, el fuego, es decir, el juicio llegará y quemará todo. Ante el fuego, ¿qué permanece? El oro, la plata y las piedras preciosas. No solamente permanecen, sino se purifican. Y ante el fuego, ¿qué desaparece? La madera, el heno y la hojarasca. Y Pablo lo que está diciendo es, el fuego va a venir y va a probar tus obras. Al final vas a probar tus obras y recibirás recompensa, versículo 14. Recibirás la recompensa que te corresponde. ¿De qué está hablando aquí? De las obras no son para salvación, pero sí son evidencia de mi salvación, de mi fe y de mi madurez cristiana. Y nosotros que somos nuevos en Cristo, que hemos creído en Jesucristo, seremos salvos por Jesucristo, pero seremos juzgados por nuestras obras. De tal manera que si yo lo que estoy haciendo en la iglesia lo estoy haciendo por celos, por contienda, estoy haciéndolo por disensiones, porque yo quiero demostrar que yo sí sé y que el otro pastor no sabe, yo quiero demostrar que mi ministerio es el bueno y que el otro ministerio es rechafón, yo quiero demostrar que, y ojalá les vaya mal en el Congreso para que... Pablo dice, a ver, no te preocupes por eso. Tarde o temprano llegará el juicio de Dios. Y el juicio, como el fuego, ¡fum! Si alguien dice en la iglesia, es que yo creo que Edgar hace lo que hace por celos, por contienda, por división. No, ¿cómo lo pruebas? ¿Cómo lo compruebas? ¿Cómo sabes si es verdad o no? Difícilmente lo puedes comprobar. Y Pablo dice, no te preocupes, llegará el día del juicio en el cual Dios va a hacer pasar por juicio todas nuestras obras y recibirán su recompensa. Si no lo estoy haciendo con esa motivación, si lo estoy haciendo con oro, con piedras preciosas, con plata, con un corazón sincero, Señor, quiero servirte, Señor, quiero entregarte mi vida, Señor, quiero entregar el trabajo y el esfuerzo de mis manos, Padre. Entonces
eso será recompensado. Pero si yo lo estoy haciendo por celos, por ira, por contienda, entonces eso será revelado también y recibirá cada uno su recompensa. Una recompensa puede ser siervo fiel, toma tu recompensa. Y la otra puede ser, eres salvo. No está hablando de pérdida de salvación. Aquí dice, serás salvo. No hay pérdida de salvación. Pero no tienes recompensa, Edgar. ¿Por qué? Porque todo lo que haces lo hacías por celos, por disensiones, lo hacías por pleitos, por demostrar que tú sí y el otro no. No inventes. Pablo, qué impresionante lo que está enseñando aquí. Las obras tarde o temprano serán evidenciadas. Las obras tarde o temprano serán puestas a juicio delante de Dios. Y esto Pablo lo explica hasta el versículo 15. Y bueno, solamente déjame leer el versículo 16 y 17 para no dejarlo fuera. Dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, no le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pablo lo que está diciendo es, cuando tú quieres destruir a una persona, estás destruyendo el templo de Dios. Cuando tú quieres que le vaya mal a otra persona que está en otro ministerio, a otro pastor, a otra iglesia, estás destruyendo el templo de Dios. Y fíjate, mucho ojo lo que estoy diciendo, mucho ojo lo que estoy diciendo. Puede ser que yo no esté de acuerdo con otra persona, con otro pastor, o con otra iglesia, con otra denominación, y definitivamente va a suceder. Yo te puedo decir en lo personal que hay pastores en nuestra iglesia en los que algunos puntos podemos estar en desacuerdo. Pero no por eso hay división, no por eso hay celos, no por eso hay contención o pleito. Hay iglesias, denominaciones, hay iglesias en nuestra ciudad con las cuales yo no estoy de acuerdo en ciertas prácticas, en ciertas formas de llevar la vida cristiana. Pero no por eso hay celos, o hay división, o hay disensión. No por eso quiero que les vaya mal. Que mi anhelo, que nuestro anhelo sea toda persona que el domingo vaya a la iglesia, sea la iglesia que sea bendecida por Dios y que se entregue a Dios y que entregue su vida y que haga un compromiso con Dios y que muchas almas sean alcanzadas para la gloria de Dios. No estoy de acuerdo en cómo lo hacen. No estoy de acuerdo en ciertas prácticas, pero que Dios, aún que está por encima de esas diferencias, porque a lo mejor el que está mal soy yo y ellos son los que están bien, pero aún encima de mi incapacidad, que Dios vea mi intención de alabarle y de adorarle, porque eso es oro, eso es plata, eso son piedras preciosas. Híjole. Y a partir del versículo 18 Pablo termina, y déjame terminar aquí en el versículo 18. Esta es la conclusión. Nadie se engañe a sí mismo. Retoma este pasaje. Si algunos entre vosotros se cree sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Te acuerdas que desde el capítulo 1 Pablo dijo, a ver, no todos ustedes son sabios? Capítulo 2 dice, a ver, la salvación que tenemos no es por sabiduría humana, es por sabiduría de Dios, es por revelación de Dios, porque Jesucristo es la revelación de Dios y es a través del Espíritu de Dios, a nuestro espíritu, que pudimos entender que Jesucristo es la provisión de Dios, no por mi sabiduría humana, sino por la sabiduría de Dios. Por lo tanto, y en el capítulo 3 dice, Pablo dice, si tú estás con estos pleitos de división, entonces eres un carnal. Y tarde o temprano se va a poner en evidencia tu carnalidad. Pablo al final dice en el versículo 18, no te engañes, te sientes sabio, necesitas hacerte ignorante para que después crezcas en sabiduría. Tu sabiduría humana no te va a servir, necesitas hacerte ignorante. ¿Qué significa hacerte ignorante? Decir, Señor, reconozco que mi sabiduría, mi conocimiento, mi posición no es lo que me sirve. Lo que me sirve es conocerte a ti. Cuando yo entonces me hago ignorante, entonces llegaré a ser sabio. ¿Por qué? Versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo es
insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios a la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Versículo 21. Pablo llega a la conclusión de este tema de la división en la iglesia. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. No te gloríes en los hombres. ¿Por qué dice Pablo no te gloríes? Porque los corintios decían: yo pertenezco a Pablo. Otros decían: yo pertenezco a Pedro, yo pertenezco a Apolos. Y Pablo dice: no te gloríes en el hombre. Es que yo trabajo. ¿Has conocido eso? Pues no, es que yo trabajé con el pastor fulano de tal. No, es un gran pastor. No, es que yo conozco al pastor desde hace años. Antes que todos ustedes lo conocieran, yo lo conocí. Y Pablo dice: no te gloríes en el hombre. Es que aquí nadie lo conoce, pero yo tengo una relación íntima, somos súper amigos el pastor y yo. Pablo dice: a ver, no te gloríes en el hombre. ¿Cómo hay pastores? Perdóneme, sé que no es el tema, pero eso lo veremos más adelante. ¿Cómo hay pastores que les encanta la adulación? ¿Cómo hay pastores que les encanta que los demás vengan y: pastor, por aquí, por favor? Y Pablo dice: no te gloríes en el hombre. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. No, aquí Pablo dice: por favor, no puede ser que se estén peleando por yo pertenezco a Pablo, a Pedro, a Apolos. No. Sea Pablo, sea Pedro, vayas a esta iglesia, vayas a esta otra, trabajes con este pastor, aunque tú es que yo lo conocí desde hace muchos años y somos muy amigos. Pablo dice: no te gloríes en eso, como si eso fuese lo que trajese tu salvación. La salvación no proviene de esa persona. Tu madurez cristiana ni siquiera proviene de eso. Todo es vuestro, te fue dado por el Espíritu Santo. Tú le perteneces a Cristo. Y por eso tienes lo que tienes, por Cristo. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Si quieres presumir de algo, dice Pablo, quieres presumir de algo, presume esto: le pertenezco a Cristo. Le pertenezco a Cristo. Eso sí es algo padrísimo para presumir. De ahí en fuera, lo demás es paja, lo demás es heno, lo demás es hojarasca, lo demás es madera, que tarde o temprano será quemada. La división es una muestra de una total inmadurez, de una total carnalidad. Y Pablo dice, en los primeros 3 capítulos de Primera de Corintios, hace todo este análisis y dice: no puede haber división en la iglesia. No puede haber división en la iglesia. Híjole, qué impresionante, ¿no? Qué rico, qué precioso, qué forma tan increíble Pablo de en 3 capítulos enseñarnos la importancia de que no haya división, la profundidad de cuando hay división en la iglesia. Es lo que enseña Pablo en estos 3 primeros capítulos de Primera de Corintios. Espero que sea de bendición la clase el día de hoy. Espero que tengas la oportunidad de seguir leyendo los próximos capítulos, 4 o 5, que son los que estudiaremos la siguiente clase. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te llene completamente, y nos vemos la próxima clase. Bendiciones.